Buenas noches, queridos amigos, nuevamente transmitiendo un mensaje de la palabra de Dios para todos ustedes. Les saludamos cariñosamente, deseando que Dios les bendiga, que tengan una excelente noche de descanso. Y pues hoy, como cada semana, queremos compartir un mensaje de la palabra de Dios basado en uno de los 4 evangelios. Ha sido muy cautivador, al menos para nosotros, toda la obra que Jesucristo hizo cuando estuvo físicamente en la tierra, y de qué manera atendió cada situación, de qué manera atendió cada circunstancia que se le presentó, y cómo la gente que acudió a él jamás volvió con las manos vacías. Hoy quiero compartirte un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 17 al 44. Son bastantes versículos, pero en resumen queremos hablarte de los beneficios de la cercanía con Cristo. Fíjate que hay gente que estuvo muy cercana con el Señor Jesucristo. Hay personas que estuvieron tan cerca de Él que cuando les acontecía algo, pues Jesús iba en su auxilio. Y hoy queremos hablarte de esto. Vamos a ir leyendo despacio, poco a poco, los pasajes que nos ocupan este tema, pero quiero decirte que Dios tiene un mensaje para ti. Al hablar de la cercanía con Cristo, pues queremos decirte que es lo que Dios anhela, que tú estés demasiado cercano a Cristo. Voy a leer, y como siempre te lo he dicho, pues en los medios que hoy en día tenemos digitales o en una Biblia convencional, puedes leer esta historia que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, a partir del versículo 17, que habla precisamente de una relación tan cercana que Jesús tenía con sus amigos, y cómo interviene en una problemática tan común para nuestros días, que sin duda alguna también tú has pasado una situación como estas. Y vamos a entrar de lleno en este tema. Dice así la Escritura: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Quiero leer este fragmento primeramente, porque al hablar de los beneficios de la cercanía con Cristo, pues vamos a advertir que las palabras que le dice Marta a Jesús ante una situación de la partida o de la pérdida, como decimos muchas veces, de un ser querido, pues ella hace una comparación, establece una diferencia, y que nos da la pauta para este tema, querido amigo. Y le dice a Jesús: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, ¿verdad? Por eso cuando hablamos de los beneficios, es decir, guardar una cercanía con Jesús trae beneficios, que vamos a enlistarlos a la luz de esta historia. Solamente enlistaremos 3 o 4 beneficios. No quiere decir que estos sean todos los beneficios, simplemente a la luz de la historia que estamos leyendo, que se trata de un amigo de Jesús llamado Lázaro, que fallece, y que hacen notar entonces sus hermanas, tanto Marta como María, que si Jesús hubiera estado, pues las cosas no hubieran pasado como pasaron, ¿verdad? Entonces un primer beneficio que vamos a enlistar es que el Señor Jesucristo nos ayuda a prevenir las cosas. Con la presencia del Señor Jesucristo, con la cercanía del Señor Jesucristo, pues podemos prevenir todo tipo de situaciones. Más adelante vamos a leer el otro beneficio, pero precisamente es que cuando ya pasan las cosas, cuando ya suceden, el Señor Jesucristo le pone remedio a las cosas que ya sucedieron. ¿Cuántas veces has escuchado ese dicho o esa frase que dice que en esta vida todo tiene solución menos la muerte? Pues quiero decirte que el Señor Jesucristo rompe con esa lógica, rompe con esta frase, porque el Señor Jesucristo tiene el remedio para la muerte. Un beneficio más que vamos a notar en esta historia es
que cuando Jesús está cerca, cuando Jesús es cercano a nosotros, ¿verdad? Se pone en nuestros zapatos, cuando Jesús es cercano a nosotros, cuando lo tenemos cerca, pues Jesús es una persona que se pone la ropa de la empatía, ¿sí? Que se apropia de los problemas de los demás como si fueran problemas de él. Y un beneficio más es el consuelo, ¿verdad? El consuelo, así que vamos a leer otro fragmento de esta porción. Dice así la Escritura: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los discípulos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Nuevamente, ahora en boca de María, la primera exclamación de este tipo la hizo Marta, haciéndole ver a Jesús no como un reclamo, sino como un reconocimiento de todo lo que Jesús puede hacer, como un reconocimiento del poder que tiene Jesús, ¿verdad? Nuevamente le dice, esta vez María: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿verdad? Y dice más adelante, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Qué te parece esta historia, querido amigo? Se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Mira qué palabras tan fuertes. Como siempre hemos dicho, a lo mejor si tú eres una persona que no eres muy adepta a leer la Biblia, porque te parece que la Biblia es para los religiosos, y a ti te parece que Jesús o que Dios es un Dios castigador, que está con un látigo, o que tiene una mirada penetrante, viendo lo que estamos haciendo sus criaturas, viendo lo que estamos haciendo los seres humanos, pero no adviertes, querido amigo, o no advertimos que la estancia que Jesús tuvo en la tierra ha servido para que nosotros podamos dar cuenta de cómo el Señor Jesucristo se preocupó y se preocupa por la humanidad. Así que dice este versículo de una manera enfática: Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Fíjate nada más, ¿sí? Ese es el otro beneficio del que yo te hablaba. Te decía en un primer momento la cuestión preventiva. Tanto una como otra de las hermanas de Lázaro, quien había fallecido, le dicen a Jesús la diferencia que se hubiera marcado si él hubiera estado ahí. Quiero decirte, querido amigo, que desde este momento yo quiero recalcarte eso, que la vida sin Cristo es diferente. Curiosamente yo te podría decir, yo quiero decirte que Jesús está cercano a ti, pero a veces la relación no se concreta porque la relación tiene que ser recíproca. Es decir, Jesús quiere ser tu amigo, Jesús quiere ser una persona cercana a ti. La pregunta es si tú quieres ser amigo de Jesús y si tú quieres que Jesús esté cerca de ti. Pero mira, qué maravilloso que Jesús va y como era amigo de Lázaro, dice la Escritura que él se conmovió en espíritu, se estremeció, y no solamente eso, sino que también lloró. ¿Tú te has imaginado cuando a ti te sucede alguna tragedia, cuando a ti te sucede lo que nosotros le hemos llamado a lo mejor alguna desgracia? ¿Cuántas veces Jesús no habrá llorado por ti y tú no has advertido eso? Entonces el beneficio es ese, que Jesús de alguna manera pues guarda esa relación de empatía con tu problema. Mucha gente pues nos critica, y más cuando los problemas se salen de control, y hay gente que quizás nos quiso decir que no hiciéramos de esa manera las cosas, pues la gente asume una actitud de crítica, una actitud como de reproche, ¿no? Pero vemos a un Señor Jesucristo, a un Jesús tan amable, tan lleno de amor, que hasta la gente que lo vio llorar dijeron: miren cómo él amaba a Lázaro.
¿Sabías eso? Que Jesús te ama, que Jesús ama a la gente. Y voy a leer otro fragmento para seguir anotando, y más adelante quizás profundizaremos en estos beneficios. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ¿y he de ya? Porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Ahí tenemos, querido amigo, un beneficio más, que es la cuestión correctiva. Es decir, Jesús corrige o le pone más bien un remedio a las cosas. Aparte, quiero decirte que de la mano de Dios no se escapa nada. No es que queramos decir que el remedio sea porque Dios se equivocó. No, es el remedio desde un punto de vista humano. Para nosotros es la forma en la que se remedian las cosas ya que han sucedido, pero Dios ya tiene todo bajo su control, ya sabe qué hacer, ya sabe cómo ayudarte en determinada situación. Pero hemos enlistado estos beneficios y brevemente trataremos de profundizar, por ejemplo, la manera de prevenir las cosas. Quiero decirte, querido amigo, que si tú guardas una relación con Jesucristo muy cercana, pero muy cercana, vas a hacer caso a todo lo que Él te dice en su palabra. Mira, aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, en esta compilación de 66 libros, algunos vienen con cubierta de piel, otros vienen con cubierta de imitación de piel, otros vienen con una pasta dura de papel simple, por así decirlo, pero en este libro tan maravilloso viene toda la cuestión preventiva, viene todo lo que podemos hacer para prevenir muchos problemas. Dice, por ejemplo, la escritura, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Nos hace la aclaración. Por ejemplo, también nos dice la escritura en cuestión de la corrección, que corrijamos a nuestros hijos con medida, ¿no? Nos dice también la escritura de manera preventiva, que si nosotros les enseñamos cosas a los niños que tienen que ver con la palabra de Dios, cuando sean grandes, pues no vamos a andar batallando con ellos, porque ellos van a tener un arraigo en cuanto a la palabra de Dios, es decir, la bendita palabra de Dios, querido amigo, y que el Señor Jesucristo dijo: escudriñen las escrituras, porque en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pues el Señor Jesucristo nos está mandando a leer la Biblia para que podamos prevenir muchas cosas. Con Jesús a nuestro lado nos podemos evitar muchísimos problemas. A los jóvenes le dice, a un joven llamado Timoteo, dicen en la palabra de Dios: huye de las pasiones juveniles. Ya ves cómo hay bastante consejo para prevenir. Sí, hay bastante consejo bíblico para que tú prevengas tantas situaciones en las que el hombre cae, en las que el hombre a veces termina enredado, en las que el hombre a veces termina involucrado. Tener a Jesús cerca nos evitará muchos problemas. Tener a Jesús cerca nos evitará muchas tragedias. Tener a Jesús cerca nos evitará muchas desgracias. Tampoco estamos prometiendo que no te va a pasar nada, como aquellas personas que te prometen que si te cuelgas tal amuleto, o te cuelgas tal cosa, o te vistes de tal manera en tal fecha, te están garantizando el éxito. Tampoco se trata de eso, porque estamos hablando solamente de las cuestiones preventivas, de lo que sí podemos prevenir, de lo que sí podemos anticipar, a lo que sí podemos anteponernos con la sabiduría que Dios nos da a través de su palabra. Pero qué palabras tan precisas las que le dice por un lado Marta y por otro lado María a Jesús, diciéndole algo tan cierto. Repito, no a manera de reproche, sino a manera de hacerle un reconocimiento de lo que Él puede hacer, de lo que Él es capaz de hacer, y decir: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿verdad? Pareciera que
se le había salido de las manos a Jesús la situación. Pareciera que como no estabas aquí, ya pasaron estas cosas y ahora no queda más que seguir adelante, ¿verdad? Pareciera que sucedía esto de, como no estuviste aquí, pues ya Lázaro murió y ya nos tocó perder. Pero viene la otra parte, viene la parte, el otro beneficio, que es la cuestión de la empatía y del consuelo, la cual abordaremos juntos. Uno de los primeros, déjame decirte, que se acercan cuando te sucede algo es el Señor Jesucristo, porque es el primero que ve lo que te sucede. Quizás tú estás sufriendo la pérdida también de un ser querido. Tal vez tú tienes a un ser querido enfermo. Tal vez tú estás pasando por un problema difícil. Tal vez tú estás pasando por un aprieto, como decimos, ¿verdad? Tal vez tú estás viviendo una crisis emocional. Tal vez tú no te explicas el motivo y el sentido de tu existencia. Tal vez tú sientes que nada tiene sentido. Tal vez tú sientes que has intentado tantas cosas y no has logrado nada. Tal vez tú sientes un sentimiento de frustración. Tal vez tú estás recostado en tu cama y no tienes ni siquiera ganas de comer, ni siquiera deseos de probar alimento. Tal vez ya te cansaste de luchar. Yo quiero decirte que hay alguien que te está mirando. Yo quiero decirte que hay alguien que está conmovido por tu situación. Yo quiero decirte que hay alguien que se está conmoviendo profundamente por lo que a ti te está pasando. Tal vez tú estás sufriendo el rechazo o la rebeldía de tus propios hijos. Tal vez tienes otro tipo de problemas de índole familiar que te hacen llorar, que te hacen frustrarte, que te hacen deprimirte, que te hacen encerrarte, que te hacen estar en lo más profundo de la tristeza. Yo quiero decirte que hay alguien que se preocupa por ti, y yo quiero decirte que hay alguien que solamente de mirar cómo estás, que solamente de mirar cómo te encuentras, también llora, también se conmueve, también se conduele, también está dispuesto a ayudarte, también está dispuesto a abrazarte, también está dispuesto a decirte que no pasa nada. Qué hermoso es, querido amigo, que en el momento preciso de la tragedia, en el momento oportuno, la gente te da una palmada en la espalda, te da una palmada en el hombro y te dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Qué maravilloso es cuando en medio de tu problema, tal vez tú tienes a un familiar en el hospital, tal vez tú tienes a una persona muy cercana a ti que se debate entre la vida y la muerte, y a poco no es muy bonito cuando la gente te dice, mira, te traje una torta, te traje algo para que comas, te traje ropa para que te cambies, vine a ver qué necesitas, y te dan esa palmada en el hombro, esa palmada en la espalda y te dicen, no te preocupes, todo va a salir bien, ya verás que vas a salir de esta, y te empiezan a decir, ¿y qué tal cuando el enfermo eres tú, cuando el que está en una situación físicamente deplorable eres tú? Y hay alguien que llega y te anima y te dice que las cosas van a mejorar. Sí o no, de repente sientes ese ánimo, de repente sientes que realmente no estás solo, sientes que realmente alguien está contigo. No sé si sea tu caso, no sé si hayan ido a verte, no sé si en tu momento de tragedia, en tu momento de crisis, las personas se hayan acercado a ti, pero también puede pasar, querido amigo, que por ser discreto, que por no querer que la gente se entere, tú guardas tu tragedia en lo más profundo de tu ser y no quieres que nadie se entere, y por esa razón vas cargando una pena muy grande, una pena de la cual nadie te puede dar una palmada en el hombro, en la espalda. Pero yo quiero decirte que Jesucristo está dispuesto a abrazarte. Yo quiero decirte que Jesucristo está al tanto de lo que te pasa. Solamente tienes que acudir. Dice la Escritura que cuando Marta sabía que Jesús iba camino a ella, Marta se apresuró y se fue a alcanzarlo. Tú sabes, querido amigo, querida amiga, que Jesús está interesado en ti. Tú sabes, porque quizás ya te han hablado, porque quizás ya te han dicho, porque quizás ya te han predicado, ya te han hablado del amor de Dios.
Tú sabes y debes saber que Jesús va de camino a tu casa, que Jesús va a visitarte, que Jesús va de camino a tu vida, pero lo que tú tienes que hacer es como Marta, que dejó ese compromiso que tenía, dejó a sus invitados que la estaban consolando, que se condolían con ella, y fue a tener un encuentro con aquel que era capaz de consolarla, y fue a tener un encuentro con aquel que era capaz de darle las palabras más motivadoras, de recordarle precisamente lo que dice la palabra de Dios. De todas maneras, con la muerte de Lázaro no había pérdida alguna, porque Jesús llegó con el discurso tan maravilloso de que Lázaro podía resucitar. Pero no solamente Marta fue al encuentro, sino que estando fuera de la aldea donde estaban con el luto, con los servicios funerales de Lázaro, Marta va con María y le dice: Jesús te está llamando. ¿Y sabes qué hizo María, querido amigo? También ella dejó a las personas que la estaban consolando y se fue en busca de Jesús, porque sabía que en un momento como esos no había nada mejor que escuchar al Maestro, porque sabía que en un momento como esos sí valía la pena estar con aquellas personas que se condolían de su situación, sí valía la pena recibir el consuelo de sus allegados, de sus vecinos, de sus conocidos, pero valía más la pena estar con aquel que había demostrado tanto amor por ellos. Su nombre es Jesús de Nazaret. Querido amigo, querida amiga, yo quiero decirte que Jesús va a tu encuentro. Va porque Él sabe perfectamente lo que tú estás sintiendo. Va porque Él sabe perfectamente lo que tú padeces, lo que tú sufres. No le hagas esperar. Tal vez tú estás ocupada con tus invitados, tal vez tú estás ocupada con tu gente, pero a la luz de estos versículos podemos ver que a veces es importante dejar a un lado a las personas que nos rodean para ir directamente a los brazos de nuestro Padre Celestial. Qué beneficio maravilloso de tener a Jesús cerca de nosotros. ¿No es agradable acaso tener a Jesús cerca de nosotros? También hablamos, querido amigo, querida amiga, del beneficio de que Jesús trae una solución, de que Jesús trae el remedio para la situación. Tener a Jesús cerca es lo más hermoso que le puede pasar a alguien que está en aprietos. Porque cuando estamos en problemas, lo primero que buscamos es alguien que nos pueda ayudar, alguien que nos pueda tender una mano, ¿verdad? Y en este caso, pues había murmuración. En este caso decían: a ver, si Jesús le pudo abrir los ojos a un ciego, Él también pudo haber hecho que Lázaro no muriera. Muchos pensaban pues que todo estaba perdido. Muchos pensaban que realmente todo tiene la solución menos la muerte, ¿verdad? Muchos pensaban eso, y de alguna manera eso quizás sí era a manera de reproche, eso quizás sí era a manera de hacer una crítica quizás un tanto destructiva, diciendo: oye, pero ¿qué no Jesús tiene poder? ¿Por qué no vino y hizo algo para que Lázaro no muriera? Pero dice la Biblia, ese es otro de los beneficios, que Lázaro pone un remedio. El motivo de la tristeza de aquellas hermanas, de aquella familia, era de que aquel varón había muerto. Entonces Jesús dice que les pregunta en dónde lo pusieron. Y lo pusieron en una cueva. Ese es el sepulcro, y tenía una gran piedra. Y Jesús le dijo a los que estaban ahí: quiten la piedra. Y quitaron la piedra, pero una de las hermanas de Lázaro le decía: es que pues ya tiene un olor muy fuerte porque es de 4 días. Y para que vean que Jesús tiene poder, y para que vean que Dios tiene poder, para que vean que Dios tiene poder, Jesús gritó. Primero se dirigió al Padre pidiendo una respuesta, y después dijo: Lázaro, sal fuera. Y sucedió lo más hermoso, sucedió lo más maravilloso. Querido amigo, yo no sé tú qué problema estés enfrentando. Quizás para ti sea un problema que ya no tiene remedio. Quizás para ti sea un problema que ya no tiene solución. Pero aquel que levantó de los muertos a Lázaro después de 4 días de haber muerto, está cerca de ti,
va camino a tu vida para que tú salgas a recibirlo. Primero te va a consolar, primero va a consolar tu corazón, tu alma, y después va a ser un milagro maravilloso. Cuando Jesús dijo: Lázaro, sal fuera, dice la Biblia que Lázaro empezó a caminar hacia ellos, y estando fuera le dijo a los demás: quítenle las vendas y déjenlo que se vaya. Tal vez, querido amigo, tú estás en lo profundo del sepulcro de la desesperación. Tal vez tú estás atado de manos como Lázaro. Tal vez para ti ya no hay remedio, tal vez para ti ya no hay solución, tal vez tú ya diste por perdido tu asunto, tal vez, te repito, estás vendado, estás maniatado, estás atado de pies y manos y estás en lo profundo del sepulcro de la necesidad, de la crisis. Escucha la voz de aquel que te dice que salgas fuera. Escucha la voz de aquel que te dice que tu problema tiene solución. Escucha la voz de aquel que va hasta tu casa, porque así como amó a María, así como amó a Marta, así como amó a Lázaro, dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. Su milagro para María y para Marta fue la resurrección de Lázaro. Pero el milagro más hermoso es que Él quiso morir en una cruz por ti y por mí, y que con esa muerte en esa cruz ya está resuelto muchas de las cosas que hoy te acontecen y que vas cargando y que llevas a cuestas, como si el sacrificio de Cristo Jesús no tuviera efectos en tu vida. Pero quiero decirte, querido amigo, que es porque tú hasta el momento no te has decidido a tener una cercanía con Cristo, porque hasta el momento no has determinado aceptar la invitación que te han hecho de aceptar a Cristo en tu corazón. Dios tiene poder para desatarte, querido amigo, para liberarte, así como lo hizo con Lázaro. Así que, sin más por el momento, quiero que te quedes con esta reflexión. Jesús está dispuesto a ir a verte hasta tu propia casa, con tal de resolver tu problema y de darte la solución a todos los conflictos por los que tú estás atravesando. Este mensaje quizás fue breve, querido amigo, querida amiga. Esperamos que tú puedas compartirlo. Esperamos que lo compartas con los demás. Ya te lo hemos dicho antes, si no tienes tiempo de verlo en tiempo real, si no tienes tiempo de verlo en vivo, pues date un tiempo. Guárdalo por ahí, recuerda volver al internet, al canal de YouTube, recuerda y tómate un tiempo para escuchar este mensaje. De todas maneras te pedimos que lo compartas con tus conocidos, con tus amigos. El mensaje que siempre tenemos es de acuerdo a la palabra de Dios, donde el Señor Jesucristo nos manifiesta una y otra vez cómo Él siempre se ocupó de las personas y está dispuesto a ocuparse de tus problemas. Que Dios te bendiga.